Isen, un niño de 8 años con un fuerte sentido del bien y del mal, siempre creyó en proteger a quienes amaba sin importar lo difícil que fuera. Un día, en lo que se suponía sería el día más feliz de la vida de su padre, Isen toma una decisión que lo cambia todo. Mientras observa a su papá a punto de casarse con Emily, una mujer que ha estado ocultando oscuros secretos, Isen da un paso al frente para revelar una verdad impactante que nadie podría haber imaginado. Su audaz movimiento detiene la boda en seco, pero lo que sucede después deja a todos atónitos. ¿Por qué la revelación de Isen condujo a consecuencias tan dramáticas? ¿Cómo el coraje de este joven descubrió la verdad sobre la prometida de su padre? ¿Y qué efectos dominó tuvo en sus vidas? Quédate para descubrirlo. Y antes de sumergirnos, déjanos saber desde dónde nos estás viendo hoy, y si esta historia de valentía y honestidad resuena contigo, no olvides presionar ese botón de suscripción. La luz del sol atravesaba los vitrales de la pequeña capilla, proyectando un cálido resplandor sobre los invitados reunidos. El ambiente vibraba con emoción mientras amigos y familiares conversaban en tonos bajos, sus miradas dirigiéndose expectantes hacia la entrada. Junto al altar, David Matthews lucía impecable en su smoking negro, con una sonrisa nerviosa mientras aguardaba a su prometida. «Te ves genial, papá», susurró Isen, un niño de 8 años que jugueteaba con el pequeño cojín entre sus manos. Sus rizos oscuros estaban cuidadosamente peinados y su traje en miniatura combinaba perfectamente con el de su padre. Sin embargo, mientras David irradiaba felicidad, los ojos marrones de Isen estaban nublados por la preocupación. David miró a su hijo y le guiñó un ojo tranquilizador. «Gracias, campeón. Eres el mejor portador de anillos que un padre podría pedir», dijo, revolviéndole el cabello con cariño, ajeno a la ansiedad grabada en el rostro del pequeño. Cuando las primeras notas de la marcha nupcial llenaron el aire, la congregación se puso de pie. Todas las miradas se volvieron hacia las puertas de la capilla, ansiosas por ver a la novia. Todas las miradas excepto las de Isen. El niño mantenía su vista fija en su padre, sus pequeñas manos apretando el cojín con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Las puertas se abrieron de par en par, revelando a Emily en todo su esplendor nupcial. Avanzaba por el pasillo como una visión en encaje y seda blancos. Su cabello dorado caía sobre sus hombros en suaves ondas, y sus ojos azules brillaban con emoción mientras se acercaba al altar. «Te ves hermosa», murmuró David cuando Emily ocupó su lugar junto a él. Ella devolvió la sonrisa, su voz apenas audible. «No puedo esperar para comenzar nuestra vida juntos». El oficiante dio inicio a la ceremonia. Sus palabras flotaban sobre los asistentes, pero para Isen cada momento se sentía como una eternidad. Se movía inquieto de un pie a otro, alternando su mirada entre su padre y Emily. Para cualquiera que observara, podría parecer simple nerviosismo, pero había algo más profundo, más urgente en el comportamiento del niño. Mientras permanecía allí, el pequeño Isen se perdió en los recuerdos de los últimos meses. Su mente viajó hacia aquel día en que su padre David le presentó a Emily por primera vez. Era una tarde fresca de otoño cuando David recogió a Isen de la escuela, su rostro resplandeciente de emoción. «Tengo a alguien especial que quiero que conozcas, campeón», había dicho, prácticamente rebotando en su asiento mientras conducían a casa. Isen recordaba cómo su estómago se retorció con una mezcla de curiosidad y aprensión. Desde la muerte de su madre 2 años atrás, había sido solo él y su papá. La idea de alguien nuevo entrando en sus vidas lo llenaba de incertidumbre. Al llegar a casa, Emily esperaba en el porche. Su cabello dorado capturaba la luz del atardecer. Sonrió cálidamente mientras se acercaban, y Isen no pudo evitar notar cómo los ojos de su padre se iluminaban al verla. «Isen, te presento a Emily», dijo David con orgullo. «Ella es, bueno, se ha vuelto muy importante para mí y espero que también lo sea para ti». Emily se arrodilló hasta quedar a la altura de Isen, sus ojos azules centelleando. «Es un placer finalmente conocerte, Isen», dijo suavemente.
tu papá habla de ti todo el tiempo. En ese instante, Isen sintió un destello de esperanza. Quizás esto no sería tan malo después de todo. Sin embargo, conforme pasaban las semanas, esa esperanza comenzó a desvanecerse. Isen notaba cuán diferente era Emily cuando su padre no estaba presente. Las sonrisas cálidas desaparecían, reemplazadas por miradas frías y ceños fruncidos. Una tarde en particular quedó grabada en la memoria de Isen. David trabajaba hasta tarde y Emily debía cuidarlo. Mientras cenaban, Isen intentó entablar conversación. Señorita Emily, comenzó tímidamente, ¿le gusta el espacio? Estamos aprendiendo sobre el sistema solar en la escuela y... Isen lo interrumpió bruscamente, sin levantar la vista de su teléfono. Estoy ocupada ahora. Come tu cena en silencio, por favor. El niño se encogió en su silla, empujando la comida por el plato. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cuando David estaba en casa, todo era completamente diferente. Emily preguntaba a Isen sobre la escuela, se reía de sus chistes e incluso le revolvía el cabello con afecto. Pero Isen podía percibir la falsedad en su sonrisa, la tensión detrás de sus ojos. David, por otro lado, estaba más feliz de lo que Isen lo había visto en años. Prácticamente flotaba por la casa, tarareando melodías y rompiendo en bailes aleatorios que habrían avergonzado a Isen si no fueran tan agradables de presenciar. ¿No es Emily maravillosa?, decía David frecuentemente, con ojos brillantes. Somos muy afortunados de tenerla en nuestras vidas, ¿verdad, campeón? Isen asentía y forzaba una sonrisa, sin querer romper la burbuja de felicidad de su padre. Pero por dentro, se sentía cada vez más solo y confundido. A medida que las semanas se convertían en meses, la verdadera naturaleza de Emily se volvía más evidente para Isen. Comenzó a hacer comentarios sutiles y cortantes cuando David no estaba al alcance del oído. Oh, Isen, suspiraba mirando el desorden que hacía trabajando en un proyecto escolar. Eres tan problemático a veces. No sé cómo tu padre lo soporta. O cuando le mostraba emocionado una buena calificación en un examen. Qué bien, querido. Pero sabes que siempre hay espacio para mejorar. Cada comentario erosionaba la autoestima de Isen, haciéndolo sentir como una carga en su propio hogar. Isen comenzó a retraerse, pasando más tiempo en su habitación y menos en las áreas comunes de la casa. Un sábado por la tarde, aproximadamente 3 meses antes de la boda, ocurrió un incidente que Isen no pudo borrar de su memoria. David había salido a hacer algunos mandados, dejando a Isen y Emily solos en casa. Isen estaba en la sala viendo caricaturas y bebiendo un vaso de jugo cuando Emily entró. «Apaga eso», ordenó bruscamente, señalando el televisor. «Está muy alto. Estoy tratando de trabajar». Sobresaltado, Isen tanteó nerviosamente el control remoto. En su prisa, derribó su vaso, derramando jugo sobre la mesa de café y la alfombra. «Lo siento», exclamó, saltando para agarrar algunas servilletas. «No quise». Antes de que pudiera terminar, Emily estaba allí. Sus dedos se clavaron en su brazo mientras lo jalaba lejos del desastre. «Mira lo que has hecho», siseó, su rostro retorcido de ira. «Niño torpe y descuidado». Isen hizo una mueca de dolor por su agarre, las lágrimas brotando en sus ojos. «Lo siento», gimió. «Lo limpiaré, lo prometo». Los ojos de Emily se estrecharon peligrosamente. «Más te vale», gruñó. «Y si le dices una palabra de esto a tu padre, lo lamentarás mucho, mucho. ¿Me entiendes?» Isen asintió frenéticamente, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Tan pronto como Emily lo soltó, corrió a limpiar el derrame, sus manos temblando todo el tiempo. Esa noche, cuando David regresó a casa, Emily lo recibió con un beso y un alegre «¿Cómo estuvo tu día, cariño?». Isen observaba desde las escaleras, frotándose el brazo donde Emily lo había agarrado, sintiéndose más solo que nunca. A medida que se acercaba la boda,
Isen se encontraba luchando con el peso de su secreto. Quería desesperadamente contarle a su padre sobre la verdadera naturaleza de Emily, pero el miedo lo paralizaba. ¿Qué pasaría si David no le creía? ¿Qué pasaría si esto hacía que Emily se enojara aún más? Una tarde, aproximadamente un mes antes de la boda, Isen finalmente reunió el valor para acercarse a su padre. David estaba en su estudio, revisando algunos papeles, cuando Isen tocó tímidamente la puerta. «Adelante, campeón», llamó David, sonriendo cuando Isen entró. «¿Qué sucede?». Isen vaciló, retorciendo el dobladillo de su camisa entre sus manos. «Papá», comenzó lentamente, ¿puedo hablar contigo sobre algo?». David dejó a un lado sus papeles, dándole a Isen toda su atención. «Por supuesto, hijo. Puedes hablar conmigo sobre cualquier cosa. ¿Qué tienes en mente?». Respirando profundamente, Isen soltó. «Es sobre Emily. No creo que le agrade mucho». El ceño de David se frunció en confusión. «¿Qué quieres decir, Isen?». «Emily te adora». «No, papá, no es así», insistió Isen, sus palabras saliendo atropelladamente. «Ella es diferente cuando tú no estás. Me ignora y a veces dice cosas hirientes y...». «Espera, más despacio», interrumpió David, levantando una mano. Suspiró, pasándose una mano por el cabello. «Isen, sé que este es un gran cambio para ti. Es natural sentirse un poco inseguro acerca de que Emily se convierta en parte de nuestra familia. Pero te prometo que ella se preocupa mucho por ti». «Pero papá», intentó Isen de nuevo, pero David negó con la cabeza. «Sin peros, campeón. Emily va a ser tu madrastra y necesito que le des una oportunidad. Ella está haciendo su mejor esfuerzo, igual que todos nosotros, ¿de acuerdo?». Los hombros de Isen se desplomaron derrotados. «Está bien, papá», murmuró, volteándose para salir de la habitación. «Boye», llamó David tras él, su voz suavizándose. «Te amo, pequeño. Todo va a estar bien, ya lo verás». Mientras Isen cerraba la puerta detrás de él, sintió una ola de desesperanza invadirlo. Su padre, la persona en quien más confiaba en el mundo, no le había creído. O peor aún, no había querido creerle. Desde ese día en adelante, Isen dejó de intentar contarle a su padre sobre el comportamiento de Emily. En lugar de eso, se retrajo aún más en sí mismo, volviéndose más callado y distante. Comenzó a temer las cenas familiares y las salidas, sabiendo que tendría que fingir que todo estaba bien mientras soportaba en silencio las indirectas sutiles de Emily y su frialdad. David, atrapado en el torbellino de los preparativos de la boda y su propia felicidad, no logró notar el cambio en su hijo. Atribuía la quietud de Isen a timidez o quizás una fase, sin sospechar nunca la turbulencia que se gestaba bajo la superficie. Emily, por su parte, parecía regodearse en su victoria. Con David ajeno a su verdadera naturaleza y Isen demasiado asustado para hablar nuevamente, se volvió más audaz en su maltrato hacia el niño. Una tarde, Isen escuchó por casualidad una conversación entre Emily y su amiga Sara. «No sé cómo lo haces», decía Sara. «Jugar a la mamá con el hijo de otra persona. Yo no podría soportarlo». Isen se congeló en el pasillo, conteniendo la respiración para escuchar la respuesta de Emily. «No es tan malo», respondió Emily, su voz goteando falsa dulzura. «Isen, bueno, es parte del paquete, ¿no? Tienes que tomar lo bueno con lo malo». Sara se rió. «Eres una santa, lo juro. Si fuera yo, habría enviado al niño a un internado hace tiempo». Isen no esperó a escuchar la respuesta de Emily. Se arrastró de regreso a su habitación, su apetito olvidado, sintiéndose como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Parte del paquete? ¿Lo malo? ¿Eso era todo lo que él representaba para Emily? ¿Un inconveniente que ella tenía que tolerar para estar con su papá? Conforme se aproximaba el día de la boda, Isen se sentía cada vez más atrapado.
Observaba cómo su padre y Emily hacían planes para su futuro, apenas considerando cómo lo afectaría a él. Cuando discutían destinos para la luna de miel o redecorar la casa, Isen se sentía como un fantasma, invisible e insignificante. Una noche, Isen daba vueltas en su cama, incapaz de dormir. El reloj digital en su mesita de noche parpadeaba a las 11:42 de la noche, su resplandor rojo proyectando sombras inquietantes a través de su habitación. Suspirando, decidió ir por un vaso de agua a la cocina. Mientras avanzaba por el pasillo en su pijama de Superman, Isen se detuvo en seco. Una voz susurrante y enojada flotaba desde la sala. Era Emily. Mark, necesitas escucharme, siseó al teléfono. Isen se agachó, asomándose por la esquina. Emily caminaba de un lado a otro, su mano libre revolviendo su cabello rubio despeinado. No podemos apresurar esto. Todo tiene que ser perfecto. El corazón de Isen se aceleró. Nunca había escuchado a Emily sonar tan agitada. Usualmente era toda sonrisas y dulzura, especialmente alrededor de su papá. La boda es en 2 semanas, continuó Emily, su voz goteando frustración. Una vez que eso esté hecho, pasamos a la fase 2. Sí, la póliza de seguro. David no sospecha nada. ¿Póliza de seguro? ¿Fase 2? La mente joven de Isen daba vueltas con confusión. Sabía que espiar estaba mal, pero no podía apartarse. Mira, Mark, lo tengo bajo control, espetó Emily. Solo apégate al plan. Una vez que tengamos el dinero, estaremos listos de por vida. No más estafas, no más situaciones peligrosas. Este es nuestro boleto de salida. La respiración de Isen se detuvo en su garganta. ¿Dinero? ¿Estafas? ¿De qué estaba hablando Emily? Ese mocoso de Isen es la carta salvaje, gruñó Emily, haciendo que Isen se encogiera. Es demasiado observador para su propio bien. Pero no te preocupes, puedo manejarlo. David está envuelto alrededor de mi dedo. Nunca creería una palabra en contra de su preciosa prometida. Las lágrimas picaron los ojos de Isen. Siempre había sabido que a Emily no le agradaba, pero escucharla hablar de él así, dolía más de lo que podía haber imaginado. Solo estate listo, dijo Emily, su tono final. 2 semanas. Después de la boda, atacamos. David no sabrá que lo golpeó. Con eso, terminó la llamada. Isen se apresuró de regreso a su habitación, su corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que Emily lo escucharía. Se lanzó bajo sus cobijas, la mente acelerada con lo que acababa de escuchar. Emily estaba planeando algo malo. Y involucraba a su papá, dinero y algún tipo de póliza de seguro que Isen no entendía en absoluto. Pero sabía una cosa con certeza, su padre estaba en peligro. El sueño eludió a Isen esa noche. Daba vueltas, reproduciendo las palabras de Emily en su cabeza. Cuando llegó la mañana, llegó tambaleándose a la mesa del desayuno con los ojos borrosos, donde David y Emily se sentaban, la imagen de la dicha doméstica. Buenos días, campeón, dijo David alegremente, revolviendo el cabello de Isen. ¿Te ves cansado? ¿Mala noche? Isen asintió, evitando la mirada de Emily. Solo no pude dormir, murmuró. La voz empalagosa de Emily cortó el aire. Oh, pobrecito. Probablemente solo está emocionado por la boda, ¿no es así, Isen? Isen levantó la vista, encontrándose con los ojos de Emily. Por una fracción de segundo, vio un destello de algo frío y calculador detrás de su sonrisa. Le envió un escalofrío por la columna vertebral. Sí, mintió, forzando una sonrisa. Emocionado. Durante los siguientes días, Isen observó a Emily como un halcón. Ahora que sabía que algo andaba mal, comenzó a notar cosas que había pasado por alto antes. Emily estaba constantemente en su teléfono, escribiendo furiosamente. Cada vez que David entraba a la habitación,
Rápidamente bloqueaba la pantalla, poniendo una sonrisa. Solo charlando con la organizadora de bodas, cariño, decía. Oh, ya sabes, drama de damas de honor. Pero Isen sabía mejor. Alcanzaba a ver vislumbres de su pantalla a veces, mensajes de texto rápidos a alguien guardado como M en sus contactos. Mark, asumió Isen, el hombre misterioso de la llamada telefónica. Las ausencias de Emily de la casa también se volvieron más frecuentes. Daba excusas débiles para irse, a menudo por horas. Solo voy a ultimar algunos detalles de la boda, gorjeaba, besando a David en la mejilla. O me reúno con las chicas para un último ajuste del vestido. David, cegado por el amor y preocupado con el trabajo, nunca la cuestionaba. Pero Isen lo notaba. Ahora notaba todo. Una tarde, aproximadamente una semana antes de la boda, Isen estaba ayudando a David en el garaje cuando el auto de Emily entró en el camino de entrada. Se apresuró adentro, sin siquiera mirar en su dirección. Voy a conseguir un bocadillo, papá, dijo Isen, limpiándose las manos grasosas en un trapo. David asintió, absorto en arreglar la cortadora de césped. Claro, campeón. Tráeme una soda mientras estás ahí, ¿quieres? Isen entró a la casa silenciosamente, escuchando la voz amortiguada de Emily desde arriba. Se deslizó escaleras arriba, cuidadoso de evitar el tercer escalón que crujía. Casi ahí, Mark, decía Emily. Estaba en el cuarto de huéspedes, pronto a hacer su habitación y la de David después de la boda. Solo unos días más. Mantén la calma. Isen se acercó más a la puerta, esforzándose por escuchar. La póliza es hermética, continuó Emily. Una vez que estemos casados, será fácil. Un trágico accidente, una viuda afligida, y estaremos listos de por vida. Solo apégate al plan. La sangre de Isen se heló. ¿Un trágico accidente? ¿Estaban planeando lastimar a su papá? De repente, la voz de Emily bajó a un susurro. Isen se inclinó hacia adelante, tratando de captar sus palabras. En su ansiedad, chocó contra la puerta, haciendo que crujiera ligeramente. La habitación quedó en silencio. El corazón de Isen saltó a su garganta. Tengo que irme, dijo Emily rápidamente. Te llamaré más tarde. Isen se apresuró de regreso por el pasillo, metiéndose en el baño justo cuando la puerta del cuarto de huéspedes se abría. Escuchó los pasos de Emily detenerse afuera del baño, luego descender lentamente las escaleras. Respirando pesadamente, Isen se dejó caer contra la pared del baño. Esto era peor de lo que había imaginado. Emily y este tal Mark no solo estaban tras el dinero, estaban planeando lastimar a su papá. Tal vez incluso. Isen no pudo terminar el pensamiento. Tenía que hacer algo. ¿Pero quién le creería? Durante los siguientes días, Isen estuvo en alerta máxima. Observaba cada movimiento de Emily, tratando de reconstruir su plan. Ella era cuidadosa, pero a veces se descuidaba. Una tarde, Isen entró al estudio para encontrar a Emily cerrando apresuradamente la laptop de David. Saltó cuando lo vio, una expresión de culpabilidad cruzando su rostro. Oh, Isen, dijo, su voz excesivamente brillante. Me asustaste. Solo estaba revisando algunas confirmaciones de asistencia a la boda. Isen asintió, no creyéndole ni una palabra. Tan pronto como Emily salió de la habitación, fue a la laptop. Estaba bloqueada, pero Isen conocía la contraseña de su papá. Era la fecha de cumpleaños de Isen. El historial del navegador había sido borrado, pero una pestaña permanecía abierta. El sitio web de una importante compañía de seguros de vida. El estómago de Isen se revolvió. Esta debía ser la póliza que Emily seguía mencionando. Estaba a punto de investigar más cuando escuchó pasos acercándose. Rápidamente cerró la laptop y fingió estar mirando el estante de libros. David entró, sonriendo al ver a Isen. Hola, campeón.
¿buscas un libro? Solo estaba mirando, mintió Isen, odiando lo fácil que se estaba volviendo a engañar a su padre. David le revolvió el cabello con afecto. Ese es mi chico, siempre con la nariz en un libro. Vamos, la cena está lista. Al día siguiente, Isen tuvo su oportunidad. David tenía una reunión de último minuto en el trabajo y Emily había salido en uno de sus misteriosos mandados. Isen estaba solo en la casa. Con manos temblorosas, abrió la elegante laptop plateada de Emily. Estaba protegida con contraseña, por supuesto. Isen intentó algunas suposiciones, su cumpleaños, la fecha de la boda, pero nada funcionó. Justo cuando estaba a punto de rendirse, notó una nota adhesiva amarilla asomándose debajo de la laptop. Despegándola, vio una cadena de números y letras. ¿Podría ser? Con el corazón acelerado, Isen escribió el código. La laptop cobró vida. Los ojos de Isen se abrieron de par en par mientras revisaba los archivos de Emily. Había docenas de documentos con nombres sospechosos, horario de David, detalles de la póliza. Hizo clic en uno etiquetado póliza de seguro. Se abrió un PDF lleno de jerga legal que Isen no podía entender, pero algunas frases le saltaron a la vista: muerte accidental, doble indemnización, pago de $5 millones. ¿$5 millones? ¿Era eso lo que valía la vida de su papá para Emily? Con las manos temblando, Isen continuó buscando. Encontró una carpeta etiquetada Mark y la abrió. Adentro había docenas de fotos de un hombre que nunca había visto antes, alto, de cabello oscuro, con una cicatriz sobre la ceja izquierda. En algunas fotos estaba solo. En otras, estaba con Emily, luciendo muy parecidos a una pareja. Isen se sintió enfermo. No solo Emily estaba planeando lastimar a su papá, sino que también lo estaba engañando. De repente, escuchó un auto en la entrada. Emily había regresado. En pánico, Isen cerró todas las ventanas y apagó la laptop. Apenas logró reemplazarla exactamente como la había encontrado cuando la puerta principal se abrió. ¿Isen? Llamó Emily. ¿Estás aquí? Sí, respondió, tratando de mantener su voz firme. Solo haciendo tarea. Emily apareció en la puerta del estudio, sus ojos entornándose mientras evaluaba la escena. ¿No sueles trabajar en tu habitación, Isen? Isen se encogió de hombros, evitando su mirada. Es más tranquilo aquí. Emily lo miró fijamente durante un largo momento, su expresión indescifrable. Luego sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. Bueno, no trabajes demasiado. La cena estará lista pronto. Cuando se volteó para irse, Isen alcanzó a ver la pantalla de su teléfono. Estaba enviando un mensaje a alguien. El nombre del contacto era simplemente M. Esa noche, mientras Isen yacía en su cama, su mente daba vueltas con todo lo que había descubierto. Emily y Mark estaban planeando matar a su papá por el dinero del seguro. Iban a esperar hasta después de la boda, luego simular algún tipo de accidente. Isen se sentía abrumado. Era solo un niño. ¿Cómo se suponía que detuviera a dos adultos de llevar a cabo su malvado plan? Pensó en contarle a su padre todo, pero ¿le creería David? Emily había pasado meses pintando a Isen como un niño celoso y difícil. ¿Confiaría su papá en él sobre la mujer con la que estaba a punto de casarse? Mientras daba vueltas en la cama, Isen tomó una decisión. No podía simplemente quedarse sentado y dejar que esto sucediera. De alguna manera, de algún modo, tenía que detener esta boda. Tenía que salvar a su papá. Con esa resolución, Isen finalmente se quedó dormido. En sus sueños, veía a Emily y al hombre de las fotos, Mark, riendo sobre una tumba. La tumba de su padre. Isen despertó sobresaltado, empapado en sudor. La tenue luz del amanecer apenas comenzaba a filtrarse a través de su ventana. En ese momento, mientras los restos de su pesadilla se aferraban a él, Isen supo lo que tenía que hacer.
Detendría esta boda sin importar lo que costara. Ahora, de vuelta en la boda, mientras el oficiante comenzaba a hablar, sus palabras lavándose sobre Isen en un revoltijo sin sentido, todo en lo que podía enfocarse era el pánico creciente en su pecho. El conocimiento de que tenía que hacer algo, decir algo, antes de que fuera demasiado tarde. Si alguien puede mostrar una causa justa de por qué esta pareja no puede unirse legalmente en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Las palabras tradicionales flotaron en el aire. Este era el momento. Esta era la oportunidad de Isen. Pero el miedo lo paralizaba. ¿Qué pasaba si estaba equivocado? ¿Qué pasaba si nadie le creía? ¿Qué pasaba si arruinaba todo por nada? El oficiante asintió, a punto de continuar. El corazón de Isen latía con fuerza en sus oídos. Era ahora o nunca. Esperen. La palabra estalló de los labios de Isen antes de que pudiera detenerla. Detengan la boda. Un jadeo colectivo recorrió la iglesia. Todos los ojos se volvieron hacia Isen, quien estaba de pie temblando, su pequeña voz resonando en el súbito silencio. ¿Isen? David se volvió hacia su hijo, confusión y preocupación grabadas en su rostro. ¿Qué pasa, campeón? Los ojos de Isen saltaron de su padre a Emily, quien lo miraba con una mezcla de shock e ira apenas contenida. Papá, la voz de Isen tembló, pero continuó, no puedes casarte con ella. Ella no es quien tú crees que es. David se arrodilló, colocando una mano gentil en el hombro de Isen. ¿De qué estás hablando, hijo? ¿Te sientes bien? Isen negó con la cabeza vehementemente. No, papá, no entiendes. Emily ha estado mintiéndote. Está planeando algo malo. Un murmullo recorrió la multitud. Emily soltó una risa nerviosa, sus ojos saltando entre David y los invitados. Oh, cariño, dijo, su voz goteando falsa dulzura. Sé que este es un gran cambio para ti. Está bien sentir miedo de tener una nueva mamá, pero esta no es la forma de expresarlo. Isen sintió una oleada de ira ante su tono condescendiente. No. Gritó. No es eso en absoluto. Te escuché por teléfono con Mark. Sé sobre la póliza de seguro. Están planeando lastimar a papá. La iglesia cayó en un silencio mortal. El rostro de David palideció, sus ojos abiertos de par en par con incredulidad. Isen, esa es una acusación muy seria. ¿Dónde escuchaste tal cosa? La escuché a ella, papá, suplicó Isen. Tarde en la noche. Estaba hablando con alguien llamado Mark. Estaban hablando de dinero y seguros y de cómo iban a deshacerse de ti después de la boda. La risa de Emily era más aguda ahora, una nota de histeria colándose. David, cariño, no puedes creer esto. Es ridículo. Mark es mi organizador de bodas. Por supuesto que hemos estado hablando sobre seguros para la ceremonia y dinero para los proveedores y las flores. Isen debe haber malentendido. Pero Isen no iba a retroceder. No, eso no es verdad. Vi la póliza de seguro en tu computadora. Era por millones de dólares y papá muere. Y encontré fotos tuyas con Mark. Él no es solo tu organizador de bodas. La multitud estalló en un alboroto. Los invitados susurraban furiosamente entre ellos, algunos luciendo escandalizados, otros preocupados. David se quedó congelado, mirando de un lado a otro entre su hijo y su prometida. Emily había perdido color en su rostro, su máscara compuesta resbalándose. David, dijo, extendiendo la mano hacia él, tú me conoces. Sabes que nunca haría, esto es absurdo. Isen es solo un niño. No entiende lo que está diciendo. El ceño de David se frunció, claramente desgarrado. Isen, dijo lentamente, estas son cosas muy serias que estás diciendo. ¿Estás absolutamente seguro de lo que escuchaste y viste? Isen asintió vigorosamente, lágrimas brotando en sus ojos. Estoy seguro, papá.
No mentiría sobre esto. Emily ha sido mala conmigo durante meses, pero solo cuando tú no estás. Me hace sentir mal todo el tiempo. Y ahora está planeando lastimarte. Por favor, papá, tienes que creerme. El rostro de David era una tormenta de emociones, confusión, dolor, incredulidad. Se volvió hacia Emily, su voz baja y tensa. Emily, ¿hay algo de verdad en esto? ¿Algo en absoluto? La compostura de Emily se quebró. Sus ojos saltaron alrededor de la iglesia, tomando nota de los rostros impactados de los invitados, la mirada severa del oficiante, los ojos suplicantes de Isen. Por un momento, parecía un animal acorralado. Luego, en un parpadeo, su actitud cambió. Sus ojos se endurecieron, su boca se fijó en una línea sombría. Esto es ridículo, escupió. No voy a quedarme aquí y ser acusada por un mocoso malcriado que no puede manejar compartir la atención de su papá. Se volvió hacia la multitud atónita. Lo siento, todos tuvieron que presenciar este berrinche. Claramente, Isen tiene algunos problemas que necesitamos abordar como familia. David, tal vez deberíamos posponer. Pero David la interrumpió, su voz tranquila pero firme. No, Emily. Creo que necesitamos abordar esto ahora. Porque si hay aunque sea una pizca de verdad en lo que Isen está diciendo. Los ojos de Emily brillaron peligrosamente. No puedes hablar en serio. ¿Vas a creer las imaginaciones salvajes de un niño de 8 años sobre mí? ¿Tu prometida? ¿La mujer que amas? El rostro de David estaba turbado. También amo a mi hijo, Emily. Y Isen nunca me ha mentido antes. No es el tipo de niño que inventa historias, especialmente no algo como esto. Isen sintió una oleada de alivio. Su papá lo estaba escuchando. Pero Emily no había terminado todavía. Esto es absurdo. Gritó, su voz elevándose. No he hecho más que amar a David y tratar de ser una madre para Isen, y así es como me pagan. ¿Con acusaciones sin fundamento y sospechas? Se volvió hacia Isen, sus ojos ardiendo. Mocoso malcriado, siseó, olvidándose de sí misma por un momento. Has arruinado todo. Un jadeo colectivo se elevó de la audiencia. Los ojos de David se abrieron con shock ante el arrebato de Emily. En ese momento, vio un lado de ella que nunca había presenciado antes. Y lo heló hasta los huesos. Emily, dijo, su voz apenas por encima de un susurro, ¿qué has hecho? Emily pareció darse cuenta de su error. Retrocedió rápidamente, forzando una risa. Oh, David, ¿no puedes ver? Este estrés, es demasiado. El arrebato de Isen, estas acusaciones ridículas. Solo perdí mi temperamento por un momento. Seguramente puedes entender. Pero el daño estaba hecho. David dio un paso atrás, sus ojos nunca dejando el rostro de Emily. No, dijo lentamente. No creo que pueda entender. Porque la Emily que pensé que conocía nunca le hablaría a mi hijo de esa manera, sin importar cuán molesta estuviera. Se volvió hacia Isen, arrodillándose para mirar a su hijo a los ojos. Isen, necesito que me digas todo. Desde el principio. No omitas nada. Y así, con todos los ojos puestos en él, Isen comenzó a hablar. Le contó a su padre sobre el comportamiento frío de Emily cuando estaban solos, los comentarios crueles, la intimidación física. Relató la conversación telefónica que escuchó, las ausencias sospechosas, los mensajes secretos. Describió encontrar la póliza de seguro en la computadora de Emily y las fotos de ella con Mark. Mientras Isen hablaba, el rostro de David se ponía cada vez más pálido. Los invitados escuchaban en silencio atónito, algunos negando con la cabeza incrédulos, otros asintiendo como si las piezas de un rompecabezas cayeran en su lugar. Emily permanecía rígida, sus ojos saltando entre David y la salida. A medida que se desplegaba la historia de Isen, su fachada compuesta se desmoronaba por completo.
Para cuando terminó, lucía como una persona completamente diferente de la novia radiante que había caminado por el pasillo solo minutos antes. ¿Es esto cierto?, preguntó David, su voz pesada con dolor y traición. Emily, mírame a los ojos y dime que nada de esto es verdad. La boca de Emily se abrió y cerró, pero no salieron palabras. Sus ojos, una vez llenos de falsa calidez, ahora solo contenían cálculo frío. En ese momento, David vio la verdad. Y le rompió el corazón. Creo, dijo David, su voz temblando ligeramente, que esta boda ha terminado. Estalló una conmoción en la iglesia. Los invitados comenzaron a ponerse de pie, algunos moviéndose hacia las salidas, otros acercándose para escuchar lo que estaba sucediendo. En el caos, Emily vio su oportunidad. Con un gruñido de frustración, se dio la vuelta y corrió por el pasillo, su vestido blanco ondeando detrás de ella. Empujó a invitados impactados, dirigiéndose directamente hacia las puertas de la iglesia. «¡Deténganla!», gritó alguien. Pero Emily era rápida. Irrumpió por las puertas hacia la brillante luz del sol, dejando atrás una escena de caos total. David, aún tambaleándose por la impactante revelación, entró en acción. Sacó su teléfono con manos temblorosas y marcó el 911. «Sí, hola. Necesito reportar un crimen», dijo David, su voz temblando. «Mi prometida estaba planeando matarme por dinero del seguro. Acaba de huir de nuestra boda. Por favor, necesitan encontrarla». Mientras David hablaba con el despachador, proporcionando la descripción de Emily y última dirección conocida, Ethan permanecía inmóvil, abrumado por los tumultuosos eventos que había puesto en marcha. Una mezcla de alivio y ansiedad se revolvía en su estómago. Había salvado a su padre, pero ¿a qué costo? Los invitados, hace un momento sentados en silencio reverente para una ocasión alegre, ahora zumbaban con shock y especulación. Algunos salieron corriendo afuera, esperando capturar un vistazo de la novia fugitiva. Otros se reunieron en pequeños grupos, susurrando furiosamente y lanzando miradas furtivas a David y Ethan. David terminó la llamada y se volvió hacia su hijo, su rostro una máscara de emociones conflictivas. Se arrodilló, colocando sus manos en los hombros de Ethan. «Ethan», dijo, su voz ronca, «lo siento mucho. Debí haberte escuchado antes. Debí haber visto». Ethan lanzó sus brazos alrededor del cuello de su padre, enterrando su rostro en el hombro de David. «Está bien, papá», murmuró, su voz amortiguada. «Solo me alegra que estés a salvo». David abrazó a su hijo con fuerza, lágrimas brotando en sus ojos. Por un momento, el caos a su alrededor se desvaneció, y eran solo padre e hijo, unidos contra la tormenta. Su momento fue interrumpido por la llegada de la policía. 2 oficiales entraron a la iglesia, su presencia inmediatamente comandando atención. El murmullo de voces murió cuando todos se volvieron para mirar. «¿Señor Matthews?», preguntó uno de los oficiales, acercándose a David y Ethan. David se puso de pie, manteniendo una mano en el hombro de Ethan. «Sí, soy yo. Soy el oficial Johnson. Este es mi compañero, el oficial Rivera», dijo el policía. «Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre lo que sucedió aquí». Mientras David comenzaba a relatar los eventos a los oficiales, la atención de Ethan fue atraída hacia una conmoción cerca de la entrada de la iglesia. Un hombre alto con cabello oscuro y una cicatriz sobre su ceja izquierda intentaba abrirse paso adentro, luciendo frenético. El corazón de Ethan saltó a su garganta. Reconoció al hombre de las fotos que había visto en la computadora de Emily. Era Mark. «Papá», susurró Ethan urgentemente, tirando de la manga de David. «Papá, ese es él. Ese es Mark». La cabeza de David se levantó bruscamente, siguiendo la mirada de Ethan. Sus ojos se abrieron en reconocimiento, recordando la descripción que Ethan había dado anteriormente.
Oficiales, dijo David rápidamente, ese hombre junto a la puerta. Creo que está involucrado en esto. Es el que mi hijo escuchó a Emily hablando por teléfono. Los oficiales reaccionaron rápidamente. El oficial Johnson se quedó con David y Eason mientras el oficial Rivera se movía velozmente hacia Mark, quien ahora intentaba retroceder de la iglesia. Señor, deténgase ahí mismo, llamó el oficial Rivera. Mark se congeló por una fracción de segundo, sus ojos saltando alrededor como un animal acorralado. Luego, en un estallido de pánico, se dio la vuelta y corrió. El oficial Rivera dio caza, gritando en su radio pidiendo refuerzos. Los invitados de la boda observaron en silencio atónito mientras el oficial desaparecía por las puertas de la iglesia en persecución del hombre misterioso. Señor Matthews, dijo el oficial Johnson, su voz calmada pero autoritaria, creo que sería mejor si usted y su hijo vinieran a la estación a dar una declaración completa. Necesitaremos reunir toda la evidencia que tenga sobre los planes de Emily. David asintió, todavía luciendo conmocionado. Por supuesto, lo que necesiten. Eason, campeón, ¿estás bien para ir con nosotros a la estación de policía? Eason asintió valientemente, aunque su corazón estaba acelerado. Sí, papá. Quiero ayudar. Mientras se preparaban para partir, Jack, el padrino de David, se acercó a ellos. Dave, dijo, colocando una mano reconfortante en el hombro de su amigo, ¿qué quieres que hagamos con todo esto? Gesticuló vagamente hacia la iglesia llena de invitados confundidos y preocupados. David se pasó una mano por el cabello, luciendo abrumado. No lo sé, Jack. Supongo que dile a todos que se vayan a casa. Discúlpame en mi nombre. No puedo lidiar con esto ahora mismo. Jack asintió comprensivamente. No te preocupes. Me encargaré de todo aquí. Solo concéntrate en ti y en Eason, ¿de acuerdo? Está bien, David logró una sonrisa débil. Gracias, Jack. No sé qué haría sin ti. En la estación de policía, David y Eason pasaron las siguientes horas relatando sus experiencias con Emily. Eason describió las conversaciones telefónicas que escuchó, el trato cruel cuando David no estaba presente, y su descubrimiento de la póliza de seguro y las fotos en la computadora de Emily. David, todavía luciendo devastado, llenó los vacíos con detalles sobre su relación con Emily, tratando de identificar cuándo las cosas podrían haber comenzado a salir mal. Emily había sugerido aumentar la póliza de seguro de vida de David apenas un mes después de comprometerse, citando preocupaciones sobre el futuro de Eason si algo le pasaba a David. Pensé que solo era aventurera, dijo David, su voz hueca. Nunca imaginé. Eason extendió la mano y tomó la de su padre, apretándola con afecto. David logró una pequeña sonrisa, agradecido por el apoyo inquebrantable de su hijo. A medida que avanzaba el día, llegaba más información. El oficial Rivera había logrado aprehender a Mark unas cuadras después de la iglesia. Bajo interrogatorio, se había quebrado rápidamente, revelando el alcance completo del plan que él y Emily habían elaborado. Emily, resultó, ni siquiera era su nombre real. Era en realidad Sarah Connor, una estafadora con un largo historial de seducir a hombres adinerados y luego desaparecer con su dinero. Mark era su compañero de toda la vida, tanto en el crimen como en la vida. Habían estado ejecutando estas estafas durante años, pero nunca habían intentado algo tan ambicioso ni tan mortal como su plan para David. La póliza de seguro que Eason había descubierto era solo la punta del iceberg. Emily había estado aislando sistemáticamente a David de sus amigos y familia, manipulándolo sutilmente para cambiar su testamento y dejarle todo a ella. El plan había sido simular un accidente en su luna de miel, cobrar el dinero del seguro y la herencia de David, y luego desaparecer para comenzar una nueva vida juntos. Cuando se reveló el alcance completo del engaño de Emily, David pareció derrumbarse sobre sí mismo. ¿Cómo pude haber sido tan ciego? Susurró, más para sí mismo que para Eason o los oficiales. ¿Cómo no vi lo que estaba pasando?
El oficial Johnson, quien había estado tomando notas en silencio, levantó la vista con simpatía. Señor Matthews, no se culpe. Estas personas son profesionales. Han hecho esto antes y son muy buenos manipulando a otros. Lo importante es que no tuvieron éxito, gracias a su hijo. David miró a Eisen, una mezcla de orgullo y culpa persistente en sus ojos. Tienes razón, dijo suavemente. Eisen me salvó la vida hoy. Solo desearía haberlo escuchado antes. Eisen, sintiendo una oleada de amor por su padre, se inclinó hacia el costado de David. Está bien, papá. Estamos bien ahora. Los meses siguientes trajeron sanación gradual. David y Eisen asistieron a terapia juntos, aprendiendo a procesar sus emociones y fortalecer aún más su vínculo. La valentía de Eisen había salvado a su padre y les recordó a ambos que el amor y la honestidad siempre deberían venir primero. La historia de Eisen se convirtió en un recordatorio de que a veces, los finales más felices no provienen de bodas de cuento de hadas, sino del amor simple y profundo de la familia. Juntos, padre e hijo sabían que podían enfrentar cualquier cosa que la vida les presentara.